Bien, pues de nuevo nos reencontramos en el estudio, como les comentaba la semana pasada, con nuestro invitado, con el doctor Norberto Manzanares, que es el director médico de Clearedent. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días, muy amable. Buenos días. Vamos a recordar, doctor, sobre todo para aquellos oyentes que quizás se incorporan ahora al programa o que por lo que sea aún no escucharon su entrevista de hace unos días. Evidentemente Clearedent es una clínica dental, aunque recuerdo que usted me decía la semana pasada que el concepto de salud dental, entre comillas, se queda un poco corto, ¿verdad? Porque deberíamos hablar de salud oral, ¿verdad? Sí, hablamos de salud oral. Sí. Nosotros además como especialistas también salud oral y facial. Y también, facial. Claro, también van un poco más allá incluso, claro, ¿verdad? Aparte hay también la cirugía maxilofacial, que Claro. es cuando ya tenemos que tratar a pacientes con patologías mucho más importantes y ya sea a nivel de implantes de ácido cigomáticos, reconstrucciones muchísimo Bueno, más grandes. esto, perdón, ya se sale doctor, de la cavidad oral. No, por claro, decirlo pero esto no de lo habíamos comentado. Es decir, en Clearedent, pregunto, ¿también hacen ustedes cirugía Sí, maxilofacial? Claro, también. Y una curiosidad, si el concepto de salud dental se queda un poco corto y deberíamos hablar de salud oral, yo pregunto, ¿por qué el 99% de las clínicas son clínicas dentales? Es una cuestión de imagen, de marketing. No, es una curiosidad, ¿eh? La verdad es ¿Verdad? que Es curioso, en ¿no? parte no debería de serlo, porque Claro. realmente el odontólogo que solo se fija en los dientes, Claro. considero que no es correcto. La formación que hoy en día, como Sí. yo como profesor no, de lo universidad y comentaba tal, usted el otro día. desde luego es una de las partes que se enseña a los alumnos es la parte dental, Sí, pero sí. es una parte que puede ser una tercera o una cuarta parte de todas las demás patologías que realmente un odontólogo debe de conocer y diagnosticar. Claro, queda claro, queda resuelta la pequeña incógnita. Doctor Manzanares, luego recordaremos los distintos tratamientos que ofrecen ustedes en Clearedent, como clínica dental, como clínica de salud oral. Pero hoy vamos a hablar específicamente, como avanzábamos hace unos días, de la implantología. ¿Qué es? A grandes rasgos, porque ahora hablaremos de diferentes técnicas que se utilizan, pero ¿qué es la implantología entendida actualmente? Bueno, la implantología no es más que algo que ha llegado en los últimos años para ayudarnos a sustituir las piezas que hemos perdido. Es una técnica reciente, o relativamente reciente, me decía usted. A ver, hablar de nuestros primeros profesores que tuvimos, pues hace 50, 60 años, hacían unos implantes juxtaóseos que iban por encima del hueso, ni siquiera entraban dentro del hueso, y pues profesores como el profesor Salgray, y pues el profesor Antonio Borrell, hemos aprendido muchísimo de ellos. Y hace tan solo 50, 60 años, es decir, es una técnica muy reciente. 60, 70 años. En salud, en medicina, 50 años no es nada. No es nada. Y lo que pasa es que ha habido grandes cambios, ha habido una evolución, ha habido unos estudios de ingeniería, que aquí la ingeniería nos ha ayudado muchísimo para ver qué material es el ideal. Desde luego, mis primeros implantes eran de acero quirúrgico, no eran de titanio. ¿De acero quirúrgico? Claro, era acero quirúrgico. Las prótesis ahora todo es titanio, pero antes eran de acero quirúrgico. El índice de rechazo y de problemas a veces era muchísimo mayor también. Perdíamos muchos más implantes de los que perdemos hoy en día. Por lo tanto, la evolución de la ingeniería y de los biomateriales ha sido increíble. O sea, básicamente, el gran avance ha consistido, por una parte, en el aspecto de ingeniería, adecuar, perfilar, diseñar estructuras a nivel de implantología, y por otra parte, en los materiales. Eso ha sido básicamente es el titanio, evolución. el material que se hoy utiliza. en día sí, hoy en día es el titanio. Se ha probado el circonio, el circonio hoy en día se utiliza mucho más como a nivel de prótesis dental para fabricar dientes, pero se ha probado como implantes. De hecho hay todavía casas comerciales que aún lo venden como implantes, pero se reconoce que hoy en día uno de los mejores materiales tolerados por el organismo y que no tiene efectos secundarios o son mínimos prácticamente es no el provoca titanio. rechazos. Es el titanio. Entonces, la implantología, básicamente la técnica, a grandes rasgos, consiste en la sustitución de una pieza dental que se ha perdido. Que por lo que sea ya no existe. Hay diferentes formas, hoy en día también ha variado muchísimo. Antes era la extracción, esperábamos ese tiempo de regeneración de ese hueso. Sabemos que el tejido blando, la encía, cierra muy rápidamente, al cabo de 3 semanas, un mes, aquello está cerrado, pero el hueso tarda varios meses, entre 5 y 6 meses, volver a tener la misma densidad y la misma calidad. O sea, lo que pasa es que si esperamos ese tiempo, el volumen de ese hueso ha disminuido. Claro, entonces, porque cuando se regenera el hueso, se regenera más débil. El organismo, siempre que hay una zona que no utiliza, la atrofia.
Eso está clarísimo. Claro. Si nosotros nos inmovilizan, nos hacemos daño en un brazo y nos ponen un cabestrillo, en 24 horas hemos perdido prácticamente el 30-40% del muscular, Exacto. etcétera. A nivel del hueso, aunque parezca una estructura mucho más dura, pasa exactamente igual. Entonces, o sustituimos... Quizá más lentamente, pero el más lentamente, desde luego, pero ese vacío que queda cuando retiramos la raíz del diente, lo que hace es que se forme hueso en el interior, pero a la vez las corticales se van uniendo, acercándose entre ellas, con lo cual el volumen se pierde. Por tanto, no hay que esperar demasiado tiempo para realizar la técnica de la implantología. Exacto, por eso hoy en día ha evolucionado todo a una implantología inmediata. Es decir, la mayoría de las veces sacamos esa raíz y a la vez estamos colocando el implante. Bien, correcto. Es decir, es importante actuar cuanto antes nos lo permita la situación del paciente, mucho mejor. ¿Qué técnicas son las que se utilizan actualmente, principales técnicas que se utilizan para hacer un implante a nivel dental? ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, si el paciente hace tiempo que ha perdido su diente, lo que miramos sobre todo es un buen diagnóstico. O sea, no es solo veo un hueco allí con hueso y voy a colocar un implante. Hay que mirar, hay estructuras nerviosas y estructuras vasculares que no se pueden tocar. Y como es lógico, lo primero es hacer un buen diagnóstico de lo que necesita ese paciente. Esto está clarísimo. Una vez hecho el diagnóstico, se mira la parte protésica, es decir, este paciente necesita tal molar, tal premolar, en esta posición, etcétera. Es decir, las necesidades que tiene el paciente para restituir todo lo que ha perdido ese paciente. Eso es lo primero. No se puede empezar, aunque parezca mentira, que empezamos por lo de abajo, que es el implante. No, aquí estamos empezando entonces por el tejado. Claro. Es decir, aquí hemos de empezar primero dónde va a ir esa prótesis para ver qué implante puedo colocar. Y si el implante no puede ir en la posición correcta, se retrasa la colocación del implante y lo que hay que hacer es regenerar ese hueso. Claro. Un implante mal colocado, perdone. Claro. No, iba a decir que porque el hueso siempre es la base del implante. Siempre. El implante tiene que estar rodeado por hueso. Claro. Cuando empiezan a quedar zonas del implante que se han colocado y esa parte de esas espiras del implante quedan fuera o quedan debajo de la encía, a partir de ahí se puede iniciar lo que se llama una periimplantitis, una inflamación de todo el hueso alrededor. Y cada paso de semanas se va perdiendo hueso. Igual que en el diente. Claro. Lo que pasa es que en lugar de periimplantitis es una periodontitis. Parece muy complicado, visto desde fuera todo esto. Es decir, es un procedimiento complejo. Es muy importante, antes de abrir un paciente o abrir una encía y meternos en ese hueso, es que hoy en día realmente los métodos diagnósticos que tenemos, toda la radiología, los CBCTs, los TACs, los escáneres que decíamos hace un tiempo, esto nos ayuda a que vemos ese paciente por dentro antes de tocarlo. Claro, no, lo comentaba en el sentido de que no se piensen ustedes, que no es el caso evidentemente de Clearedent, que hacer un implante es cualquier cosa, en absoluto. No lo es. Es una cosa muy seria. No es el típico taco en la pared como dicen muchos pacientes. No, es que esto es como un tornillo en la pared. No, aquí hay biología. Claro, hay biología, hay técnica, hay ingeniería, hay materiales de última generación y sobre todo la profesionalidad y la práctica clínica del odontólogo, o incluso a veces del cirujano que practique la técnica, ¿verdad? Porque pregunto, doctor Manzanares, para ser, no sé si la acepción es correcta, un buen implantólogo, hay que hacer una especialización específica para el tema, es decir, hay una formación concreta. Vale. Hasta hace unos cuantos años prácticamente la asignatura de implantología ni existía dentro de la licenciatura, que era licenciatura, después ya se ha pasado a grado y tal, dentro de la odontología. Hoy en día ya hay unas asignaturas desde hace años en las que se habla un poquito por encima, tampoco se profundiza muchísimo, del mundo de la implantología. Ha habido después la evolución, una vez termina la formación de odontología, en posgrados o hoy en día los másters. Realmente pueden estar los alumnos 2 años, 3 años, que es una de las cosas a las que dedicamos, tanto en Madrid como aquí. Me dedico precisamente a esto, a formación de alumnos en mundo de la implantología y rehabilitación oral. Formando a los futuros especialistas que realizarán implantes dentro de 4, 5, 3, 6 años. Pues son ya casi 20 años dedicados dentro de la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, tanto aquí en la UB de Barcelona como en Alcalá de Henares. ¿Y tenemos buenos especialistas? La verdad es que sí, la verdad es que hay buen nivel. Sobre todo cuando salimos a hablar en congresos o te invitan a hablar en congresos fuera ya de España. Sí. Desde luego, la mayoría de las cosas que he aprendido, y tengo que reconocerlo, y esto no solo lo digo, yo lo hice muchísimos compañeros, el nivel de la implantología en España es muy alto. Es muy alto. Muy alto. Es casi excelente. Vamos a hablar a Estados Unidos, vamos a hablar a diferentes países, Sudamérica, de Centroamérica, etcétera, etcétera, y te das cuenta que el nivel que tenemos es. Y ahí, doctor Manzanares, alto. Lo importante es que cuando algún paciente necesite realizarse un implante, se ponga en buenas manos, y nunca mejor dicho, en manos de un especialista
permítame, como es su caso, que lleva más de 20 años, ¿no?, realizando implantes de todo tipo. Bueno, yo llevo 36, prácticamente, bueno, porque yo empecé con acero quirúrgico, o sea, con la mano del doctor Antonio Borrell. Me he quedado corto. Bueno, en todo caso, más de 20 años, que ya son los 36. Es que ha habido una evolución tremenda. A pesar de que es usted un cirujano muy joven. Sí, bueno, van pasando los años para todos. Experto en el tema, pero muy joven y con mucho recorrido todavía. Claro, hablando de implantes, quizá para resolver alguna duda de los oyentes, algunos de ellos asocian el hecho de un implante a una intervención muy dolorosa, agresiva, que requiere en muchos casos la perforación del hueso, etcétera. Explíquenos cómo funciona un implante. A ver, ¿es tan drástico como desde fuera parece? No, la verdad es que no lo es. Yo sinceramente es mucho más agresivo a veces realizar una extracción de un diente, o sea, no deja de ser arrancar un diente de otro hueso. Sí. Para mí es mucho más traumático que el hecho de que nosotros con unas fresas especiales bien calibradas, con un corte perfecto. Otra cosa es que hay que renovar el material también. Sí, claro. Claro, esas son de otras cosas que si no recalentamos el hueso, y si recalentamos el hueso, claro, no tenemos osteointegración, no tenemos unión al hueso, sino que tenemos fibrointegración. Y muchas veces implantes buenos, no solo es el implante lo importante. O sea, realmente el implante debe de colocarse en unas condiciones biológicas perfectas. Si calentamos el hueso, el mejor implante del mundo fracasará. Y por lo tanto, ahí hay que tener buenas fresas, un buen sistema de irrigación, y todo esto es tenerlo en condiciones antes de llegar al momento preciso de la implantación. Porque permítame usted, bueno, se han oído muchas cosas últimamente de incluso de cierto intrusismo en el terreno profesional. ¿Usted cómo lo ve esto? Visto desde su vertiente absolutamente contrastada como profesional, usted seguramente se llevará seguramente usted las manos a la cabeza en más de una ocasión, ¿verdad? Bueno, se lee, desde hace años se está controlando también. Los colegios profesionales en esto han intervenido muchísimo, pero la verdad es que a veces te encontrabas gente, pero ya no tan son ni que eran médicos ni siquiera eran por eso hablo de intrusismo. Y era uno de los temas que se ha estado trabajando sobre este. Hoy en día es difícil. De cuando en cuando aparece alguna noticia. Hace 30 años esto era muy habitual. Estaba a la orden del día. Pero en todo caso no está de más que cuando alguien se dirija a un centro para realizarse una revisión a nivel de salud oral, para pedir información sobre un posible implante, que contraste el centro al que va y las titulaciones de los personal que hay, los profesionales, eso está clarísimo. Y esto está en su derecho. Claro, ¿no? Y además es obligatorio, porque hablamos de nuestra propia salud y, por supuesto, del coste económico que ello implica, porque lamentablemente, es decir, hay unos gastos que hay que cubrir. Eso está claro, ¿no? Y veremos hoy en día unas grandes ofertas de materiales, porque claro, si un implante tiene un precio, realmente, y vemos que trabajamos por debajo del precio de coste de un implante, claro, dices, ese implante no puede tener la calidad. Evidentemente. Pues ya no porque lo diga yo, porque lo dicen los ingenieros. Los ingenieros están luchando para conseguir mejores superficies, mejores rugosidades. Ya no hablamos de micras, hablamos de nanómetros. Claro. Y la nanometría es para que la rugosidad del hueso penetre dentro de estos implantes. Clarísimo. Pero claro, eso tiene un coste. En general, no vamos a dar ahora cifras, porque esto ya quizás sería una cosa más directa entre el paciente y ustedes en este caso, pero un implante, la implantología es cara. La implantología es cara. Como concepto. Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que la implantología, si solo miramos el implante, la implantología, dices, bueno, es que un implante es caro, sí que es caro. O sea, el material en sí. Exacto, el material es caro. Si estás trabajando no con algo de hace 30 años, que también lo puedes colocar y funcionará como funcionará, y que si después pierdes hueso con una gran rapidez, pues lo podías haber evitado seguramente con materiales de última generación. Aquí lo que hay que estar al tanto es precisamente a nivel de la ingeniería. La ingeniería es el 50% de esto. El otro 50% somos nosotros que lo trabajamos directamente en la. Es decir, un buen material en unas manos inadecuadas es un fracaso. Calentarás el hueso y el hueso hará una capa de fibrosis. Y entonces el titanio necesita unirse al hueso. Pero si aumentamos la temperatura de ese hueso por encima del oro, automáticamente se forma una fibrosis. ¿Una persona que necesite un implante puede hacérselo en cualquier momento de su vida? Da igual que tenga 15, 20, 30, 60 años, da igual. Operamos, a ver, lo ideal, cuanto más joven, mejor es la biología y por lo tanto, digo, en caso de necesidad. Perfectamente. Pero personas de 70 y hasta 80 años sigo operándolas porque han perdido sus dientes, ya no tienen los ganchitos donde sujetar su prótesis y no pueden comer porque no tienen tejido, no pueden encías. Automáticamente colocamos implantes. En la intervención en sí se utiliza ¿qué tipo de anestesia?
La mayoría de las veces es anestesia local. Local. Si son muchos implantes o trabajas en maxilar superior y mandíbula, tienes que hacer regeneración y a lo mejor son intervenciones que puedes estar 2, 3, 4 horas, por todo un maxilar. Solemos trabajar con un anestesista, que lo que nos hace es una sedación. El paciente puede hablar con nosotros, pero es que si no lo molestas, solo trabajas y no le haces ninguna pregunta, el paciente está como si estuviera dormido. Bien. Para él es como si pasaran 5 minutos y a lo mejor han pasado 3 horas. Bien, y hablemos rápidamente digamos, del postoperatorio, del postimplante. ¿Qué plazo medio de recuperación se necesita? ¿Qué hay que hacer después de un implante? Normalmente los pacientes, nosotros hacemos que inicien la medicación la noche anterior. Tanto el antibiótico como el antiinflamatorio. El paciente lo operamos al día siguiente por la mañana y sigue durante una medicación durante unos días. Sí. Recurrir a la medicación para que ese paciente no sufra ningún tipo de dolor, la verdad es que no pasa nada en absoluto. Ajá. Y esos pacientes dicen, no, es que soy reacio a tomar, bueno, es que es una tontería hoy en día sufrir de dolor posoperatorio. Claro. A ver, si puede evitarse, evidentemente. No deja de ser algo traumático. Estamos preparando, labrando un orificio, un alveolo quirúrgico dentro del hueso para colocar un tornillo. Colocar un implante de titanio es traumático, pero si seguimos la medicación correcta que hoy en día administramos, la verdad es que los pacientes tienen unos posoperatorios totalmente sencillos, simples y sin ningún tipo y después de un implante, yo le hago preguntas que seguramente se harán los oyentes. ¿Cuándo se puede empezar a comer con normalidad? Depende también un poquito si es toda la boca, si es una zona en concreto. Siempre recomendamos no cargar mucho esa zona. La diferencia principal está si son sectores posteriores o es sector anterior. Cuando es sector posterior, dejas el implante, normalmente colocas un pequeño pilar que sobresale un poquito para que ya la encía trabaje alrededor de ese pilar y ya no tienes que volver a abrir. Muchas veces se hacen segundas fases, es decir, dejas el implante enterrado, tienes que volver a abrir, separar esa encía, colocar otra vez un tornillo para que sobresalga un poquito y a partir de ahí tomar impresiones y empezar a hacer los siguientes. Claro, yo normalmente en mi clínica solemos esa segunda fase la evitamos siempre, porque ese tornillo que traspasa la encía y que facilita la integración del tejido blando, ya se lo colocamos el día de la cirugía. Lo único que intentamos es que el paciente no juegue con la lengua, es la única cosita que a veces al principio, pero bueno, lo entienden perfectamente, saben que se están ahorrando una segunda cirugía y la verdad es que colabora muchísimo. La diferencia sobre todo está cuando quitamos dientes del sector anterior. Ahí el paciente sí que no podemos dejarlo sin dientes. Y es más, no es lo mismo un paciente que ha perdido sus dientes en ese momento y que le colocas una dentadura con paladar en el maxilar superior a un paciente que le quitas esos dientes, colocas los implantes y que colocas al día siguiente una prótesis provisional fija atornillada. Matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, no tenemos el problema del paladar, que es una gran comodidad para el paciente, y la segunda, con esa prótesis provisional estamos trabajando la forma de los tejidos blandos, con lo cual el resultado estético la readaptación es mucho más sencilla, y a los 2 o 3 meses, cuando haces la prótesis definitiva, ya tienes configurada la forma anatómica de las encías que tenía ese paciente antes de perder. Ya ven ustedes que la técnica es compleja, pero que en manos de un buen profesional, con esos 30 años de experiencia, más de 30 años, la incertidumbre de alguna forma yo creo que queda bastante resuelta. Doctor, ¿qué necesita usted? Vamos a concluir. ¿Qué le pide a usted a un paciente que venga a su clínica? Ahora daremos la dirección, el teléfono, y que quiera hacerse un implante, que necesite un implante. ¿Qué pruebas le pide usted a esa persona? Pruebas para llegar a un correcto diagnóstico. Desde luego hay que hacer una historia clínica. Eso deberíamos hacerlo siempre, sea para una caries o sea para realmente unos implantes cigomáticos, que es una cirugía mucho mayor, o realizar un seno o realizar la colocación de un implante para sustituirlo. La historia clínica correcta, ver que no haya ninguna patología que en principio contraindique. Es difícil encontrar patologías que contraindiquen la colocación de un implante, pero como mínimo hay que hacer un diagnóstico correcto. Una vez hecho eso correctamente, la mayoría de las veces, pocas veces encontramos una contraindicación. La mayoría de las veces son estructuras anatómicas, que ha habido una gran reabsorción de hueso y recurrimos a diferentes formas anatómicas también que han diseñado los ingenieros para diferentes tipos de hueso. Por eso no puedes tener 2 tipos de implantes, hay que tener implantes con unas gamas que podamos adaptar a las circunstancias de cada paciente. Muy bien, dicho queda. Para más información complementaria, resolver dudas, consultas, Clirident, Clínica Dental, tiene un teléfono, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es ese teléfono, por favor? El 93-370-4740. Bien, repetimos, Clínica Dental Clirident, 93-370-4740. Doctor,
Clerident está en el Prat de Llobregat, en concreto, ¿en qué dirección? En la Avenida del Canal, 186 bis. Avenida del Canal, 186 bis, repito, en el Prat de Llobregat. Y si ustedes, antes de llamar, quieren visualizar pues los servicios que ofrece, los tratamientos que ofrece Clerident, también tenemos un sitio web, ¿verdad? Exacto. Que es las tres www.clerident.com. Doctor, hasta la próxima semana. Ha sido usted muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar.